Buenas tardes. La Academia Veterinaria Mexicana les da la más cordial bienvenida a la sesión ordinaria del mes de julio organizada por el Departamento de Clínica. Queremos agradecer la asistencia de nuestros distinguidos académicos y expresidentes, así como la presencia de nuestros invitados. Para comenzar esta sesión, me permito solicitar la participación de la presidenta de la Academia, la doctora María Elena Trujillo Ortega, para que dirija un mensaje de bienvenida. Muy buenas tardes, bienvenidos a todos, esperando todo que se encuentren bien. Les damos la bienvenida a esta sesión, como bien decía el doctor, la sesión del mes de julio de la Academia Veterinaria Mexicana, que tiene el honor de estar frente a ustedes en este momento por esta sesión de videoconferencias que tenemos. Agradecerles a todos el interés que tienen en los temas en el ámbito de la medicina veterinaria y que en este caso vamos a tener un tema muy importante que afecta la salud de una de las especies que tiene la responsabilidad el médico veterinario zootecnista. Es un placer para los académicos, miembros de esta academia, poder abrir a través de estos medios su micrófono y sobre todo los conocimientos que se generan día con día en las aulas, en los hospitales, en las explotaciones de animales, con el bien, como siempre tenemos, de salvaguardar la salud y el bienestar de los animales. No me queda nada más que agradecerles a ustedes nuevamente su presencia, aprovechar y agradecerle, en este caso, los conocimientos al doctor Joaquín Quirós, que nos está haciendo el favor de dar la plática del día de hoy, e invitarlos a estas sesiones que cada 2 semanas la Academia Veterinaria tiene programadas para este año académico, que déjenme recordarles para los que no han estado con nosotros en la sesión, 2 sesiones anteriores que hemos tenido, que este año es muy importante para nosotros porque es el primer año que tenemos que lleva nombre académico nuestras sesiones mensuales, que en este caso van a ser quincenales este año. El nombre de este año académico lo tiene la doctora Aline Schunemann de Aluja, que es cofundadora de esta academia y que además este año cumple 100 años de vida, por lo cual la academia le dedica todas estas sesiones a la ilustre doctora que siempre nos acompaña y que además fue la pionera en estos temas. Cada 15 días se recordará a la doctora como lo que es una gran académica, miembro de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM, y en este caso, que el tema es relacionado a las pequeñas especies, pues mencionar una faceta de ellas, que en este caso es lo que a ella le gustaba. Ella tiene en su casa todavía 2 pequeñas mascotas que ella adopta. Ella es una de las pioneras en el tema de bienestar animal y ella siempre, las mascotas que ha tenido, estos pequeños acompañantes que ella siempre ha tenido, 2 perritos, los adopta como una filosofía de reconocimiento a el bienestar y el cuidado que se le deben de dar a los animales. La doctora Lynn siempre ha sido cuidadosa de estos temas y por eso este año en cada sesión recordamos un pasaje de su vida académica o su vida familiar. Felicidades nuevamente, doctora Lynn. Y doctor Luis Fernando, si me hace favor de seguir con la sesión. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Trujillo, por sus palabras. Antes de continuar con el programa, me permito extender una cordial invitación para que aquellos que deseen realizar alguna pregunta a lo largo de la exposición de nuestro conferenciante, la realicen a través del chat de la sesión de Zoom o a través del chat de YouTube. Y si nuestro ponente así lo permite, estas se puedan resolver una vez que termine la conferencia. A continuación, me permitiré leer una muy breve reseña curricular del doctor Joaquín Arturo Quirós Mercado. El doctor Quirós es egresado de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Autónoma del Estado de México, presentando el trabajo de tesis titulado Detección de la actividad de metaloproteasas MMP2 y MMP9 en la película lagrimal precorneal de perros sanos,
Realizó su internado rotatorio en el Hospital Veterinario para Pequeñas Especies de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia en la misma universidad y continuó con sus estudios de especialidad en medicina y cirugía de perros y gatos en el Hospital Veterinario de Especialidades de la UNAM. Realizó su maestría en medicina veterinaria y zootecnia en el Hospital Veterinario de Especialidades de la UNAM, en donde enfocó sus estudios a la oftalmología veterinaria. Es doctor en Ciencias de la Producción y de la Salud Animal por la Universidad Nacional Autónoma de México, institución en la que actualmente se desempeña como profesor asociado de tiempo completo y académico del área de oftalmología en el Hospital Veterinario de Especialidades de la Facultad de Veterinaria de la UNAM. Es candidato a investigador nacional por el Sistema Nacional de Investigadores de México. Está certificado por el Consejo Nacional de Certificación en Medicina Veterinaria y Zootecnia, en Medicina y Cirugía de Perros y Gatos. Es autor y coautor de un sinnúmero de artículos en revistas arbitradas e indexadas. Los dejo pues con nuestro invitado de esta tarde, el doctor Joaquín Arturo Quirós Mercado. Bienvenido y muchas gracias, doctor Quirós. Muy bien, buenas tardes a todos. Tengo que agradecer desde luego la invitación a la Academia Veterinaria Mexicana. Agradezco a su presidenta, la doctora María Elena Trujillo, al doctor Luis Fernando de Juan, y voy a compartir la pantalla para empezar con esta presentación. Para no distraer, voy a desactivar el video y vamos a encaminarnos en el tema que es interpretación de los signos neurooftálmicos en perros y gatos. Como se puede observar a continuación, los sistemas neurológicos relacionados con el funcionamiento del ojo y sus estructuras anexas son varios que siempre están interactuando de una manera armoniosa para poder también cumplir una función, un objetivo primario, que es permitir la función visual. En este caso podemos observar esos sistemas, cómo se relacionan. En primer término tenemos la vía de la visión, también el sistema nervioso autónomo, tanto en su porción simpática como parasimpática, participan de manera constante. Tenemos también la relación del sistema somático sensitivo, que está interactuando, brindando sensibilidad al ojo y también a las estructuras perioculares. Tenemos, por ejemplo, también que el sistema motor constantemente está participando, brindando movimiento al ojo, también movimiento a los párpados y al tercer párpado. Todo esto entonces permite que un animal pueda llegar a desempeñar una actividad como la que estamos viendo en este video. Y es muy importante que siempre estén funcionando conjuntamente. Entonces, en esta presentación vamos a describir de una manera breve los componentes neuroanatómicos que se relacionan con cada uno de estos sistemas. Vamos a ver también cómo podría haberse afectado en determinado momento cada uno de estos sistemas y cómo también se manifiesta clínicamente. Entonces, vamos a iniciar primero con la visión.
y considerando que la visión se origina cuando un estímulo luminoso llega a ser captado por el globo ocular y ese estímulo luminoso también en una porción interna denominada retina, esta capa que también está constituida por células sensibles a la luz, en donde observamos que sobre todo fotorreceptores como conos y bastones, de los cuales cabe resaltar que alrededor del 3% solamente de estos fotorreceptores lo conforman los conos y el resto, células que se encargan de percibir pequeñas intensidades de luz, que son los bastones. Pues estas células fotosensibles van a permitir que a través de cambios bioquímicos pueda finalmente convertirse este estímulo luminoso también en un impulso eléctrico, proceso que se le denomina fototransducción. Y entonces hay algunas particularidades que los perros y los gatos pueden también tener que favorece que incluso tengan una mayor sensibilidad a la luz en condiciones incluso de oscuridad, por ejemplo. Hay estructuras que pueden resaltarse como el tapetum lucidum, que parece también favorecer la estimulación de estos fotorreceptores gracias a que funciona como un espejo que permite que esa luz vuelva a estimular a esas células y gracias también a unas células que podemos ver en la capa nuclear interna, que son células bipolares, este estímulo nervioso va a transmitirse a otras células que también constituyen a la retina, denominadas células ganglionares de la retina, y estas, sobre todo a través de sus axones, van a transmitir ese estímulo nervioso. Esos axones conforman el nervio óptico que posteriormente va a ir hacia las vías posteriores de la visión, como lo podemos observar también en esta imagen. Esta interacción de las estructuras del ojo, el propio globo ocular y el sistema nervioso es a lo que sobre todo nos vamos a enfocar en este momento y vamos a tratar de ver cómo ese estímulo nervioso posteriormente que se origina en la retina pasa hacia el nervio óptico y en este punto llamado quiasma óptico hay un entrecruzamiento o decusación de esas fibras de los axones de las células ganglionares de la retina, sobre todo de la porción de la retina medial, que van a ir hacia el lado contrario, ¿sí? Y a su vez se van a continuar con la porción de los tractos ópticos. Aquí ya podemos también ver que en este punto hay fibras nerviosas, hay axones que se dirigirán en un 80% a cumplir una función visual y alcanzando también vías centrales de la visión, como puede ser el núcleo geniculado lateral, como puede ser también la radiación óptica y finalmente en la zona donde se integran las imágenes, que denominamos como corteza visual occipital, es en donde realmente se van a interpretar esas imágenes que se pueden percibir. Esto en realidad es un proceso interesante que también desde el punto de vista electrodiagnóstico se ha podido caracterizar a través de estudios como los potenciales visuales evocados, en donde una vez que se estimula con luz, ¿sí?, al globo ocular y a su vez a esas vías neurológicas, se puede representar una gráfica semejante a la que estamos viendo, ¿sí?, y donde nos permite también ver ese funcionamiento que se lleva de manera constante cuando se estimula visualmente esa vía. Existen entonces también diferentes alteraciones que pueden afectar a cada uno de esos componentes o partes de la vía visual y es muy interesante porque pueden existir daños en retina,
en nervio óptico, quiasma, y cada uno de estos problemas también irse manifestando de diferentes maneras, dependiendo de qué parte es la que se está también afectando. Pero de manera general existen alteraciones en la percepción visual, y estas pruebas que normalmente desde el punto de vista clínico y de forma muy simple podemos desempeñar, pueden verse alteradas con algún daño en esas vías visuales. Tenemos desde las pruebas de obstáculos, tenemos también la prueba de seguimiento de un láser o de una torunda de algodón. Podemos también tener, por ejemplo, pruebas de ubicación visual o colocación visual cuando aproximamos a un paciente al borde de una mesa y una vez que se ubica visualmente intenta apoyar también la respuesta a la amenaza, y hay otros que podrían en un momento dado también ser utilizados. Pues vamos a ver ahora aquí a una paciente que a la hora de ejecutar la respuesta de amenaza se aprecia una ausencia de respuesta normal. En una situación de estas tendríamos que observar un parpadeo, una retracción también facial o incluso también una retracción de la cabeza, pues la ausencia nos está indicando que algo está ocurriendo desde el punto de vista de la visión. ¿Y cómo se puede interpretar esta alteración? Nuevamente aquí tenemos el esquema donde se puede observar esas vías visuales que se generan desde el globo ocular, específicamente en la retina, nervio óptico, quiasma, tracto, ¿sí? Núcleo geniculado, radiación óptica y corteza occipital. Pues el hecho de que no haya una respuesta podría también indicarnos una alteración en esa vía aferente. Pero también es importante observar que aquí existe una interacción con otras áreas de la corteza cerebral, como en el caso de la corteza motora, y a su vez también de estructuras en el cerebelo, que pueden en un momento dado verse afectados. Aquí tenemos también que del cerebelo hay una participación debido a esa interacción de axones que puede también involucrar al tallo cerebral, específicamente donde se encuentran los núcleos de estos nervios del cráneo, hablando del nervio facial, el séptimo nervio del cráneo. Y esto también podría en un momento dado, si es que se afecta esta vía motora, generar una manifestación como la apreciamos aquí. Un paciente que parece no responder a la amenaza, si acaso se alcanza a ver un ligero gesto también ahí en el movimiento del labio, pero principalmente podemos distinguir que la razón por la que no se está dando esta respuesta a la amenaza es por un déficit motor que impide que se presente un parpadeo normal, y entonces lo corroboramos también cuando ejecutamos otras pruebas para valorar la visión, las cuales siempre son complementarias, y ahí es la parte que me parece muy importante. Vemos que es un paciente que ve, pero que tiene una parálisis facial cuando nosotros intentamos estimular la región del canto medial, ¿sí? Vemos que está ausente totalmente, distinto a lo que se puede apreciar en el ojo izquierdo. Entonces, muy importante también, nos puede permitir ver, en este caso, si está funcionando la vía visual, pero por otro lado también nos permite valorar si en un momento dado hay alguna alteración motora, si es que no se presenta de manera normal esta respuesta. Esta misma paciente la evaluamos a través de la prueba de seguimiento de un algodón, una torunda que dejamos caer delante de ella y observamos si sigue ese algodón con la mirada, situación que no se presenta en esta perrita. Como se puede observar, se queda totalmente con los ojos fijos, ¿sí? Es esencial también hacer una evaluación siempre monocular, tratar de valorar de forma individual los ojos, y también podemos valorar incluso si seguimos cierta metodología, la porción de la retina, tanto lateral como medial. Si se deja caer el algodón
delante de la punta de la nariz, se puede evaluar así el campo visual medial de ese paciente y también con ello la retina en su porción lateral. Y por el contrario, si dejamos caer la torunda de algodón en una posición lateral, podemos así evaluar la porción del campo visual lateral del paciente y con ello también la retina medial, sabiendo que es interesante porque pueden existir dentro de esta decusación defectos o problemas que solo se presenten en alguna porción de la retina. Es una especie de campimetría la que podríamos nosotros desarrollar con esta simple prueba clínica. ¿Sí? Aquí tenemos, por ejemplo, el porcentaje de decusación que se tiene en cada una de estas especies y así puede ser distinto en otras especies también animales. A esta perrita entonces le realizamos un abordaje sistemático en donde una buena historia clínica, desde luego un buen examen físico general, una buena evaluación oftálmica que sea completa con cada uno de estos pasos y la cual también implica el evaluar el fondo ocular. Hay diferentes métodos para poder hacer la evaluación del fondo ocular, desde la oftalmoscopía directa hasta la oftalmoscopía indirecta, de tal manera que así podemos nosotros tener un panorama de qué está ocurriendo con esta paciente. Aquí estamos viendo el fondo ocular, ¿sí? En donde se pueden distinguir algunos cambios si tomamos como referencia el fondo ocular de un perro normal. ¿Y cuáles son esos cambios? Podemos distinguir que en la zona correspondiente al tapetum lucidum existe un patrón heterogéneo en el aspecto del color. Hay zonas de palidez, zonas de hiperreflexia que nos hablan de un adelgazamiento de esa retina en su porción nerviosa, pero también algo muy evidente es que esos vasos sanguíneos se van viendo adelgazados o se van perdiendo y esto también puede estar relacionado con un proceso degenerativo en la retina en esta paciente que veíamos. Entonces, esa metodología diagnóstica también se vuelve muy importante porque incluso nos puede ayudar también a contemplar pruebas diagnósticas complementarias, como en el caso de un electroretinograma. Aquí estamos viendo el ojo afectado de esa paciente en donde se estimula también con luz y esa luz tiene que generar una representación gráfica también de ese estímulo que se genera en la retina, en donde tenemos primero una onda negativa generada por los fotorreceptores y una onda B positiva que también está relacionada con la activación de células bipolares. Esta sería una condición normal y podemos nosotros distinguir que en esta paciente está totalmente ausente ese funcionamiento, lo cual correlacionamos también con los hallazgos oftálmicos de la evaluación del fondo ocular. Existen entonces diferentes causas que podrían también afectar esta porción de la vía visual, hablando de la retina. Aquí estamos viendo a un gato con un problema en el fondo ocular derivado de una hipertensión arterial sistémica que a su vez también provocó una enfermedad renal crónica. Esos cambios que se pueden apreciar con hemorragias, áreas de edema, en algunos puntos incluso también con desprendimiento de retina, esos vasos sanguíneos también demasiado tortuosos, son desde luego hallazgos que nos hablan de un problema, en este caso una retinopatía, que desde luego también se asocia a déficits visuales. Y así podrían existir problemas de tipo inflamatorio, problemas de tipo incluso neoplásico, que en un momento afecten esta porción de la vía visual. Aquí tenemos entonces también a un paciente que se presenta con una ceguera que aparentemente fue súbita. Se puede distinguir también cómo esas pupilas están midriáticas y no responden a la luz. Se hacen las pruebas también para evaluar la visión, amenaza, seguimiento, como lo podemos observar también en esta imagen.
y está totalmente ausente su respuesta. Entonces, aquí tenemos que hacer nuevamente un abordaje general, valorar al paciente de forma sistémica, hacer una exploración oftalmológica y tratar de averiguar por qué no se está dando esa respuesta visual de manera normal. Cuando hacemos también la evaluación fundoscópica, podemos distinguir este aspecto del fondo ocular. Si nosotros tomamos en cuenta también un fondo de ojo normal para tenerlo como parámetro, podemos aquí distinguir variaciones en el aspecto, sobre todo del disco óptico. Esa entrada del nervio óptico en el globo ocular se presenta con alteraciones como, por ejemplo, podemos ver que los bordes del disco óptico se pierden, se ven borrosos. Además de que se ve borroso, existe una tumefacción que envuelve a esos vasos sanguíneos de la retina. Aquí podemos ver esta vena de la retina que prácticamente se pierde la continuidad debido a ese edema, esa tumefacción que está envolviendo al vaso. Entonces, son signos que pueden estar asociados a una neuritis óptica y que también podrían existir medios diagnósticos que nos permitan complementar esta evaluación. Esta imagen es la imagen de un ultrasonido convencional en donde podemos ver también que en vez de tener una superficie uniforme, justo en la porción correspondiente al nervio óptico también se puede observar esta irregularidad. Además de que se marca la zona hipoecoica, que incluso aquí podemos ver de manera mucho mayor, pues esa irregularidad también corresponde con esa tumefacción que veíamos clínicamente en el fondo de ojo. Situaciones que pueden también, desde luego, diagnosticarse con estos métodos diagnósticos, como el ultrasonido, en este caso convencional. Pero igual pueden existir otras alteraciones que afecten a esa porción caudal de la vía visual, como pasa en el caso de esta imagen, en donde se reporta un problema llamado meningoencefalitis granulomatosa, un problema inflamatorio que de forma particular se ve afectando de manera localizada al disco óptico. Y estudios entonces de resonancia magnética también pueden ser empleados para poder valorar estas estructuras visuales, además de estudios de electrodiagnóstico. En esta imagen podemos distinguir cómo se encuentra tumefacta la zona que corresponde al quiasma óptico. En una porción específicamente se ve ese aumento de volumen y donde también se cubrió un infiltrado importante de células inflamatorias. Así podríamos tener también problemas, por ejemplo, en la corteza visual occipital, y estas alteraciones que podemos distinguir aquí, además de manifestarse con pérdida de la visión o alteraciones en la visión, a veces puede ocurrir que no necesariamente se tenga una pérdida completa de la visión, sino que esa percepción visual se vea disminuida. Y entonces, también con problemas en las vías centrales de la visión, existir algunos otros signos, otros hallazgos neurológicos que nos den aviso de que algo está ocurriendo en el espacio intracraneano. Esos signos pueden variar desde alteraciones en el estado de conciencia, como se puede apreciar en este paciente. Pueden existir también otros hallazgos como convulsiones, como problemas motores, dolores también en la columna, en fin, otros cambios que también pueden acompañar a esas alteraciones de la vía visual central. Entonces es muy importante poder ir también abordando clínicamente a estos pacientes para incluso decidir si complementamos la evaluación con algunas pruebas complementarias, como puede ser ya sea la evaluación electrodiagnóstica o también con estudios de imagen. Vamos a pasar ahora con el sistema nervioso autónomo. En el caso del sistema nervioso autónomo, como mencioné hace un momento,
tiene una porción simpática y una porción parasimpática que actúan sobre el movimiento de la pupila. Aquí podemos observar cómo el sistema nervioso autónomo en su porción simpática genera una dilatación de la pupila, es decir, una midriasis, y en el caso del sistema nervioso parasimpático, este provoca una contracción del músculo esfínter del iris, provocando una miosis, como se aprecia. En el caso de la estimulación simpática, puede generarse bajo condiciones de estrés, miedo, ansiedad, y esta se pierde cuando hay estímulos luminosos. Por el contrario, en la porción parasimpática tenemos que la activación se da bajo estímulos luminosos, ¿sí? Se ilumina el ojo y se contrae la pupila prácticamente de forma inmediata y se pierde o se inhibe esta estimulación en condiciones de oscuridad. Pero ¿qué pasa también con la evaluación, por ejemplo, de un reflejo como el pupilar? El 20% de las fibras que en la porción anterior se relacionan con la visión van a ir a centros que van a estar relacionados con respuestas reflejas y dentro de ellos está el reflejo pupilar. Aquí podemos observar que un estímulo luminoso que se genera en un ojo va a promover ese estímulo nervioso en la vía visual anterior, como en la retina, en el caso del nervio óptico, quiasma óptico, tracto óptico, y antes de que llegue al núcleo geniculado lateral, va a desviarse esos axones para llegar a lo que se conoce como núcleos pretectales y a su vez también ya en el tallo cerebral a los núcleos oculomotores, que en este caso son núcleos que tienen una influencia parasimpática y que va a generar la constricción de la pupila ante ese estímulo luminoso. Es muy importante resaltar que aquí ya no participan esas vías visuales mucho más caudales, como puede ser el propio núcleo geniculado lateral, como puede ser también en el caso de la radiación óptica o la corteza visual. Y esto es interesante porque puede ocurrir que un paciente pueda tener un daño en la corteza visual, estar ciego y tener una respuesta pupilar íntegra. Entonces, esta parte también se vuelve interesante dentro del abordaje diagnóstico de un paciente que pierde la visión. Ahora, aquí estamos viendo a un gato que cuando se estimula con la luz, incluso se ven los reflejos del flash de la luz, existe una pupila que responde, pero otra queda totalmente dilatada. A este paciente también se les hacen las pruebas clínicas para evaluar la visión y resulta que responde bien, en este caso con el ojo izquierdo. Hay una percepción a la respuesta a la amenaza, hay un seguimiento también de la torunda de algodón, ¿sí? Visualmente también puede colocar y el problema es que no contrae la pupila. Muchas veces podría también esto relacionarse con alteraciones en la porción eferente, es decir, parasimpática, que se encarga de contraer la pupila. Para podernos orientar desde el punto de vista diagnóstico, podemos utilizar un parasimpatomimético directo, como puede ser, por ejemplo, la pilocarpina, y vemos que después de algunos minutos, esa pupila incluso responde de una manera exagerada a esta estimulación farmacológica, a este parasimpatomimético directo. En este caso, se habla de una hiperreactividad por denervación. Entonces, este reflejo, a la vez de que nos permite evaluar parcialmente la vía visual, también podemos así evaluar esa porción parasimpática relacionada con el nervio oculomotor que se encarga de contraer la pupila. Esta parte también se vuelve muy interesante. Ahora, el reflejo pupilar también puede tener, desde luego, ciertas características. Cuando nosotros lo ejecutamos,
vemos que de forma inmediata se da una contracción de la pupila en ese ojo iluminado. A esto le llamamos reflejo pupilar directo. La respuesta que se genera en el ojo contralateral es una respuesta que le denominamos consensual o también el reflejo pupilar indirecto. Entonces, si yo ilumino el ojo derecho, esperaría que también esa pupila del lado izquierdo se contraiga, ¿sí? Probablemente hay una ligera diferencia en cuanto a la intensidad, pero es prácticamente simétrico. Estos reflejos pupilares también nos pueden ayudar a evaluar en cierto grado una porción de la vía visual. Aquí tenemos, por ejemplo, unos instrumentos que empleamos para evaluar también los reflejos pupilares a través de una luz que se emite con ciertas longitudes de onda. Tenemos una luz roja que emite una luz con una longitud de onda de 630 nanómetros y una luz azul que emite una intensidad de luz de 480 nanómetros. ¿Qué pasa con estas intensidades de luz? ¿Para qué nos pueden ser de utilidad? Aquí tenemos entonces que la luz de 630 nanómetros, la de color rojo, puede ayudarnos a evaluar en la retina células fotorreceptoras como los conos y bastones, mientras que en el caso de la luz de color azul de 480 nanómetros, estimula algunos fotopigmentos de las células ganglionares de la retina, que, como mencioné, conforman el nervio óptico. Esto es de relevancia porque puede muchas veces, dependiendo de la respuesta que pueda estar afectada, orientar de qué parte de la vía visual anterior puede estarse afectando. Aquí tenemos esta gatita ya de casi 16 años, en donde observamos esas pupilas midriáticas, y la queja de la propietaria era que no se podía ya orientar visualmente, se quedaba en un punto y era muy tímida para poder dar pasos o poder desplazarse de forma confiada. Entonces, cuando nosotros evaluamos con la fuente de luz de 630 nanómetros, podemos observar que esa pupila de ambos ojos está totalmente sin respuesta. Y esto es interesante porque ya comentaba que esta respuesta que esperaríamos de los fotorreceptores parece estar afectada. Y lo corroboro también con la evaluación de la luz de color azul, en donde podemos observar que esta respuesta, aunque es lenta, pero se da. Y incluso también se podrá notar que hay cierto reflejo de deslumbramiento, en donde al percibir la luz se llega a tener el cierre de los párpados en respuesta a esta iluminación. Entonces, si yo tengo en mente ya esta evaluación simple desde el punto de vista clínico, puedo ir asumiendo qué parte de la vía visual se está viendo afectada. Aquí la retina es la que me hace ir considerando para, desde luego, ir abordando desde el punto de vista diagnóstico. Cuando evalúo el fondo ocular de esta paciente, puedo distinguir cambios que también me hacen ver que existe un proceso degenerativo en la retina, en donde además de tener áreas de hiperreflexia, áreas pálidas también que me hablan de ese adelgazamiento de la porción nerviosa de la retina, además es evidente que hay un adelgazamiento y pérdida prácticamente de esas arterias que se encuentran en la retina. Vemos que apenas hay algunos filamentos ya sin irrigación, y en el caso de las venas también se ven casi translúcidas con una pobre irrigación sanguínea, lo cual se manifestaba en ambos ojos. Y esto entonces lo podría desde luego corroborar con un estudio como la electroretinografía, pero a veces ya con estas dos pruebas simples podría orientarme para saber que la porción de la retina está afectada. Aquí vemos un caso también de otro gato con un problema de degeneración secundaria a una uveitis, en donde observamos el disco óptico
y también el fondo de ojo. Ese fondo de ojo, además de que está pálido en el tapetum lucidum, hay una zona hiperreflexia muy intensa. También se puede observar que el disco óptico ha perdido completamente también ese acompañamiento de los vasos sanguíneos de la propia retina, ¿no? Entonces, esta parte también se vuelve importante ir evaluando. La función autónoma que involucra el ojo a sus anexos también puede tener otras funciones interesantes y que es esencial tomarlas en mente cuando sabemos que también se pueden ver afectadas. Por ejemplo, aquí estamos viendo una ramificación del nervio facial. Esta porción amarilla es la que corresponde a la porción motora de este séptimo nervio del cráneo, pero esta porción de color azul que va a estar relacionada con el tejido glandular de lágrima, está asociada con fibras nerviosas parasimpáticas. Y es que la inervación parasimpática específicamente se encarga de estimular esa producción de lágrima y también en un momento dado interactúa constantemente cuando hay una sensación de resequedad. Desde luego también hay una producción basal de lágrima que se origina gracias a este estímulo neurológico por parte del sistema nervioso autónomo. Aquí se representa esa inervación tan rica que tiene la córnea y cómo también puede ocurrir que un estímulo en estas fibras sensitivas de la córnea o de la superficie ocular pueden ser esa vía aferente que va a generar que después se estimule esa producción de lágrima por parte de la porción parasimpática del sistema nervioso autónomo. Aquí este dibujo me parece muy interesante porque es una representación de esa inervación parasimpática en donde además de ver cómo está involucrando a la glándula lagrimal principal o supraorbitaria, a la glándula lagrimal de la membrana nictitante o tercer párpado, también hay una relación con glándulas que se encuentran en los párpados, y me refiero a las glándulas tarsales. De hecho, también se han identificado receptores de, en este caso, acetilcolina muscarínicos, como MU1, MU2, en células de la conjuntiva, así como también en células caliciformes que están asociadas con la producción de sus secreciones. Y esto es interesante porque este estímulo es el que puede en un momento dado también perderse en el caso de algún daño neurológico. La contraparte, hablando del sistema nervioso autónomo en su porción simpática, donde también se han identificado receptores adrenérgicos en el tejido glandular, en células caliciformes de la conjuntiva, son las que bajo condiciones de estrés en un momento dado podrían provocar también una disminución de esas secreciones glandulares. Entonces, es muy interesante porque desde el punto de vista clínico también podemos diferenciar si en un momento dado se trata de un problema de tipo inflamatorio o algún daño en el tejido glandular, de un problema que pueda estar afectando al sistema nervioso autónomo. Esta prueba que podemos observar aquí, que es la prueba de Schirmer, nos permite cuantificar la producción de acuosa de la lágrima en un minuto. Y pueden existir situaciones en donde esa producción de lágrima se pierda, como en el caso de esta paciente, una paciente que prácticamente estaba bien en sus ojos hasta que un accidente, un atropellamiento hizo que después, además de padecer de otros problemas que generó el traumatismo, también se fuera manifestando una alteración, una baja producción de lágrima que se observó de forma súbita y que además acompañó
a una resequedad en la nariz. Este aspecto reseco, poco lustroso, denominado, por ejemplo, no solo resequedad ocular, sino geroftalmia, también se acompaña normalmente de una resequedad nasal denominada geromicteria. Y es muy característico que también cuando hay daños neurológicos se acompañan estos signos debido a que esa rama parasimpática del nervio facial puede afectar tanto a la superficie ocular, a la mucosa nasal e incluso también a la secreción de lágrima, ya que hay ramas, ¿sí?, que se originan del ganglio pterigopalatino que también pueden afectar a las glándulas salivales, mandibulares y sublinguales. Entonces, es interesante también ir valorando esto. Muchas veces el abordaje también puede involucrar estudios de imagen para tratar de saber en qué porción específicamente se ha generado el daño. Pero una prueba que es muy importante para poder también orientarnos y saber si efectivamente se está generando este déficit de lágrima, ¿sí?, por una falta de inervación parasimpática, es el uso también de un parasimpatomimético directo como la pilocarpina, que incluso muchas veces se emplea como tratamiento en estos pacientes. Existen artículos donde se ha evaluado el uso de la pilocarpina tanto por vía sistémica, es decir, de una gotita de esta presentación oftálmica se puede dar por vía oral, y también su uso por vía tópica. Se ha identificado que estos pacientes responden normalmente a este tratamiento a consecuencia de esa falta de estimulación parasimpática. Entonces, es una forma también de orientarnos desde el punto de vista diagnóstico y también terapéutico. Aquí está el ejemplo de una vez que se utiliza esa terapia por vía oral de pilocarpina al 2%, se puede ir también distinguiendo una mejoría también de forma pronta, ¿sí?, que desde luego se puede registrar también con la medición de producción de lágrima en la prueba de Schirmer. Entonces, es interesante ver cómo también pueden existir estos casos. ¿Qué ocurre con la porción autónoma en su parte simpática? Aquí estamos viendo la inervación simpática que también tiene el globo ocular y que se origina desde la región central, específicamente iniciando desde el hipotálamo, y que va a transcurrir a través de la médula espinal para llegar hacia los segmentos medulares torácicos, donde también van a existir unas prolongaciones de axones que van a hacer sinapsis con esta cadena ganglionar simpática. A partir de esta cadena ganglionar simpática también van a transcurrir algunos axones que van a dirigirse por el tronco vagosimpático, exactamente en el cuello, para alcanzar la porción de la bulla timpánica, donde ahí van a converger algunos nervios, como puede ser el nervio trigémino, el nervio facial, ¿sí?, y esas fibras nerviosas simpáticas que también posteriormente acompañarán al nervio trigémino, ¿sí?, a su porción sensitiva, pero en este caso para brindar ese estímulo de generar una dilatación de la pupila cuando actúan sobre el músculo dilatador de la pupila. Y esto es interesante porque aquí se pueden ver entonces esas funciones que involucran al globo ocular o a sus anexos. Además de dilatar la pupila, también le brindan tono a la órbita, ¿sí?, para poder mantener cierta posición constante del globo ocular, pero también, por ejemplo, pueden actuar sobre músculos que se encuentran en el párpado para brindarle también movimiento, tono. Entonces, es interesante porque la vía simpática en general se puede dividir en una porción central o una porción periférica, pero también dependiendo de esa sinapsis que se encuentra en estos puntos donde hay ganglios, también se puede
clasificar como de primer orden en esta porción central. Se puede clasificar como de segundo orden en esta porción que señalo, o también se puede clasificar como una función de tercer orden cuando va desde el ganglio cervical craneal en el oído hacia el globo ocular. Y así podemos también tener, por lo tanto, que afecciones que se presenten en esta vía simpática pueden manifestarse clínicamente con estos signos. Aquí estamos viendo un gato que se presenta también de una manera repentina con esta manifestación y que, como se puede observar, las pupilas tienen una anisocoria, hay una pupila miótica de manera muy marcada, ¿sí? Tenemos también en este ojo digamos que una diferencia también en la hendidura palpebral, en donde parece que estos párpados están un poco más cerrados, ¿sí? Y también puede existir una enoftalmia. Ajá. Aquí estamos viendo la apertura de los párpados y la enoftalmia, que es el hundimiento del ojo debido a que esa periórbita ha perdido tono, ¿sí? Por esa falta de inervación simpática. Entonces, tenemos una vista superior de este paciente donde podemos distinguir que el lado sano se encuentra en una posición normal, pero el lado afectado tiene un hundimiento del ojo y esto también hace que de manera pasiva se protruya el tercer párpado. Entonces, estos son los componentes clínicos que conforman a este síndrome de Horner. El síndrome de Horner, por lo mismo, se contempla como un déficit en la inervación simpática. Pero pueden existir incluso otros hallazgos de los cuales se habla poco y que es importante también detallar. Muchas veces pueden encontrarse, por ejemplo, hallazgos como una congestión leve de los vasos sanguíneos del lado afectado por esa pérdida de tono en el vaso sanguíneo. También puede incluso llegarse a ver una ligera disminución de la presión intraocular del lado afectado por ese mayor flujo que puede también tenerse en el retorno venoso del globo ocular. Puede haber un eritema y una hipertermia en la región de las orejas, entonces es importante también ir evaluando en ese aspecto. Pero ¿cómo podemos también corroborar un diagnóstico, corroborar un síndrome de Horner en un paciente que llega con esa manifestación clínica? Aquí estamos identificando una forma también de hacer ese diagnóstico, de poder corroborar que efectivamente se está perdiendo la inervación simpática a través del uso de un fármaco simpatomimético directo, como puede ser, por ejemplo, la fenilefrina o como podría ser también la epinefrina, ¿sí? Que son neurotransmisores asociados con esta porción del sistema nervioso. Entonces, puede hacerse la colocación de una gotita de este simpatomimético directo y dependiendo de la respuesta, podremos primero corroborar si efectivamente al corregir esos signos se trata de un síndrome de Horner. O incluso podríamos también, dependiendo del tiempo en el que se da esa corrección de los signos, orientarnos para poder saber qué porción de la vía simpática es la que se encuentra afectada en ese paciente. Y vamos a ver un ejemplo, considerando que en el caso de que al colocar la gotita yo pueda ver la recuperación del paciente en un periodo de menos de 20 minutos o hasta 20 minutos y me implicaría aquí una alteración de tercer orden, es decir, desde esa porción del ganglio cervical craneal hacia el ojo, es donde se podría estar dando el daño. Si dura de 20 a 45 minutos en recuperar esos signos, entonces podríamos estar hablando de un daño de segundo orden, es decir, desde esa porción de fibras que se originan de los segmentos torácicos hasta el ganglio cervical craneal. Y así podríamos también considerar que puede ocurrir que si esperamos 60, 90 minutos y hay una recuperación, entonces se trata de un problema de tipo central o de un primer orden. Puede ocurrir también que a pesar de la colocación de la gotita no haya respuesta
y entonces nos puede indicar que no se trata de un déficit de la inervación simpática. Generalmente, cuanto más rápida sea la dilatación, menor será la distancia entre el iris y donde se encuentre la lesión. Entonces vamos a ver lo que ocurre con esta perrita, pastor alemán, geriátrica, que además de tener antecedentes de otitis, que incluso pues, se distingue también por el tipo de posición de la región auricular, vemos que presenta una ligera miosis cuando se comparan las dos pupilas. Hay también una protrusión de la membrana nictitante y, aunque aquí no se aprecia tanto, también la apertura de los párpados será asimétrica. Aquí estamos viendo otra imagen donde también aquí se aprecia ese tamaño de la pupila de uno y otro lado, la protrusión. Aquí podemos distinguir mejor esa apertura de los párpados. Entonces, con base en esto, podemos decidir hacer la prueba, pensando en esos componentes clínicos que nos hacen considerar un síndrome de Horner, y podemos ver que luego de 17 minutos de la aplicación de fenilefrina, el 10% prácticamente se han corregido. El primer punto que tomamos como referencia, desde luego, es la respuesta en la pupila. Y vemos aquí cómo ya se encuentran simétricas. La membrana nictitante también ya tiene una simetría. En uno y otro lado se aprecian totalmente iguales. La apertura prácticamente también está mejorando. Así podemos, de alguna manera, también ir jugando desde el punto de vista diagnóstico para poder ir orientándonos. Aquí, desde luego, bastaría, desde luego, abordar a este paciente desde el punto de vista de un estudio de imagen, valorando, por ejemplo, las bullas, valorando también el oído externo y en un momento dado también con algún estudio mucho más sofisticado como la resonancia magnética para saber si el oído interno está afectando y es la causa de esta alteración neurológica. Tenemos aquí otro paciente también con un cuadro clínico asociado a síndrome de Horner y vemos cómo después de la colocación de la fenilefrina, 3 minutos después, ese aspecto se pierde, o sea, de forma rápida hay una mejoría clínica, lo cual también nos puede hacer pensar que se trata de algo de tercer orden, que está involucrando a la porción simpática en el cráneo y que pues hace que también se pueda tener esa respuesta así de rápida. A los 15 minutos, por ejemplo, ya el tamaño de las pupilas es exactamente igual y esta forma de abordarlo nos hace contemplar que puede existir algún problema en esa vía simpática craneal. En este caso, no se pudo hacer la evaluación de imagen. Podría haberse indicado un estudio de resonancia magnética, por ejemplo, también valorando oído, también valorando esas fibras nerviosas para tratar de saber específicamente por qué se está alterando esa función simpática. ¿Qué pasa con el sistema somático sensitivo? El sistema somático sensitivo, como mencioné, le brinda la posibilidad de que las estructuras oculares, así como los anexos, puedan responder ante un estímulo nocivo. Desde luego es un mecanismo de protección que tiene el ojo y también sus anexos. Aquí, por ejemplo, podemos ver esa rica inervación que de manera particular tiene la córnea. Se habla de que el epitelio corneal, aquí podemos ver su porción anterior, es la más externa, es el epitelio que más densidad de fibras sensitivas tiene el cuerpo en general. Exactamente se encuentra en la córnea. Y esto hace entender por qué si nos entra algún cuerpo extraño, de inmediato empezamos con esa sensación que también genera respuestas como la producción de lágrima y podemos distinguir que lo mismo pasaría con los párpados, ¿sí? Lo mismo pasaría con estructuras que se encuentran periocularmente. Es interesante entonces también ver que pueden existir daños en esta inervación
o pueden existir variantes, como ocurre en el caso de algunos animales braquicefálicos, en donde se sabe que también la densidad de fibras nerviosas sensitivas es menor y son animales que pueden tener también a la larga situaciones de enfermedad en esa superficie por falta de esos mecanismos de protección. Aquí estamos viendo entonces cómo podemos evaluar clínicamente esta porción sensitiva a través del reflejo corneal, por ejemplo, a través del reflejo palpebral también. ¿Sí? Podemos ir evaluando ese sistema somático sensitivo que proporciona principalmente el nervio trigémino. Las fibras nerviosas de este quinto nervio del cráneo son las que van a brindarle esa sensibilidad a estas estructuras. De forma refleja o también de forma eferente, existen otros componentes que también evalúan a cada una de estas respuestas reflejas, como puede ser, por ejemplo, en el caso del reflejo corneal, el que se cierren los párpados también permite evaluar la función motora del séptimo nervio del cráneo, el facial. Y lo mismo ocurriría con el reflejo palpebral. El hecho de que esté presente esa respuesta, pues nos indica que está íntegra la función del nervio facial. Esto lo podemos incluso también ir evaluando de forma individual. Esa vía aferente, esa vía sensitiva del nervio trigémino, la podemos evaluar tocando el canto medial para valorar la rama oftálmica y en el caso de tocar el canto lateral para evaluar la rama maxilar y de esa manera ir individualizando nuestro abordaje diagnóstico. Vemos, por ejemplo, aquí esta perrita en donde con un hisopo, un filamento, un hisopo humedecido, tocamos la córnea y vemos la respuesta de parpadeo, pero distinto a este otro lado. Aquí podemos observar que esa respuesta de sensibilidad y de parpadeo está alterada. ¿Ah? Tenemos que ir valorando si esto puede ser a través de un problema de falta en la sensibilidad corneal o si puede ser también un problema de falta de función motora, que esos párpados no puedan cerrarse. Y para ello también podemos pasar ya a la función motora del ojo. Aquí podemos distinguir finalmente cómo la función motora involucra también desde luego a la vía visual, es decir, el movimiento de los ojos también depende de lo que el animal puede llegar a observar y lo que le interesa fijar como imagen. Y aquí, además de ese componente de las vías visuales anteriores que involucra retina, nervio óptico, quiasma, tracto óptico, después ese otro 20% que les comentaba que no va a alcanzar la vía visual, también cumple funciones de llegar a los centros oculomotores en el tallo cerebral, en donde van a favorecer que estos nervios del cráneo puedan ejercer una función como puede ser el movimiento de los ojos, principalmente para poder darle ese movimiento. Entonces podemos contemplar que esta vía visual en su porción anterior también tiene que funcionar. Si no, pueden existir alteraciones también, desde luego. Aquí vemos, por ejemplo, una imagen de un paciente que vemos de frente, que se está tomando la fotografía de frente y empezamos a notar cierta asimetría en el aspecto de la posición de los ojos. Hay una prueba muy simple que es iluminar con una fuente de luz frente en la nariz y los reflejos de la luz tendrían que ser simétricos, proyectarse desde el punto de vista anatómico en el mismo lado, en uno y otro. Entonces, por de ahí podemos ya ir empezando a ver si no existe alguna alteración motora en esas vías neurológicas, por ejemplo. Los ojos se mueven en diferentes direcciones, siempre de manera conjugada, siempre de manera simétrica, y hay movimientos tanto de antagonismo como de sinergismo. Aquí podemos ver cómo hay diferentes tipos de movimientos que se dan gracias a estructuras neurológicas, desde luego, pero también a esa interacción con las estructuras musculares, hablando de los músculos extraoculares. En este caso hablamos
de los 7 músculos extraoculares, hablando, por ejemplo, de los 4 rectos, también los 2 oblicuos y el retractor del globo ocular. Cada uno de estos músculos está inervado por estos pares del cráneo, perdón, que veíamos hace un momento en la imagen anterior. Y el hecho de que estén íntegros también permitirán esa posición y ese movimiento apropiados de los globos oculares. Algún daño en estas vías neurológicas entonces pueden generar lo que se conoce como oftalmoplegia externa. El sistema vestibular también es una parte importante y que contribuye a la posición y al movimiento de los ojos. Aquí estamos viendo cómo también ese sistema vestibular que ubica la posición del cuerpo en el espacio puede en un momento dado, desde luego, involucrar la vía visual, pero también a porciones vestibulares, tanto de tipo central como también periférico. En el caso del oído, desde luego, participa, en este caso, el sistema vestibular periférico en la coordinación de esos movimientos. Pueden existir daños, por ejemplo, en el oído que también alteren esta coordinación de movimientos brindada por el sistema vestibular, o pueden existir también alteraciones centrales, ¿sí?, que puedan entonces afectar a los núcleos vestibulares y con ello también incluso ir acompañados de problemas como lo iremos viendo. Un problema que se puede presentar por un déficit visual es cuando el nistagmo fisiológico se pierde. ¿Y en qué consiste este nistagmo fisiológico? Este nistagmo que veríamos en condiciones normales en un perro o en un gato, en este movimiento que genera el ojo cuando también se mueve la cabeza. Primero se fija la imagen, ¿sí?, la vista en una imagen, en un objeto, y conforme vamos girando la cabeza, esos ojos permanecen observando esa imagen, pero después hay un movimiento rápido que va a corregir para poder ir viendo el resto de las imágenes que se están presentando delante del paciente. Entonces, aquí podemos ver también cómo se va girando y nuevamente ese movimiento fisiológico que generalmente es rápido en el sentido del movimiento de la cabeza, lo podemos distinguir también aquí en este gatito. Entonces se puede ir observando, se gira, hay como un movimiento lento en sentido contrario y luego uno que corrige de forma inmediata también y que va en sentido del movimiento de la cabeza. El sistema vestibular, como mencioné, podría en un momento dado afectarse por daños en su porción periférica, como lo observamos en este paciente, que además tiene otros problemas. Un paciente que se presenta con una marcha táxica, con una marcha que puede ser en círculos, con una inclinación de la cabeza y también con antecedentes de sufrir problemas en el oído. Cuando nosotros valoramos, incluso desde un punto de vista clínico, con una buena historia, una buena examinación, también podemos apoyarnos en pruebas complementarias, como en el caso de la radiografía, para tener una noción de qué está pasando. Aquí podemos ver en esta proyección cráneo-caudal con boca abierta la imagen correspondiente a las bullas y donde se puede observar desde luego una densidad distinta entre una y otra, ¿sí?, que corresponde a la zona o el lado en donde estamos también observando signos clínicos, como en este mismo paciente podemos observar esa alteración en la posición y el movimiento de los ojos, denominado nistagmo patológico. Es una situación que también podemos ver en el caso del síndrome vestibular y donde podemos observar que esta alteración generalmente se va a presentar con un movimiento rápido en sentido opuesto al sitio de la lesión. Y así podemos distinguir diferentes movimientos dependiendo de las condiciones. Se habla, por ejemplo, que en un síndrome vestibular central, muchas veces en vez de tener un nistagmo horizontal, el nistagmo puede llegar a ser también
vertical, es decir, tener este sentido de movimientos. Y para terminar, entonces vamos a tratar de comentar algunos aspectos que también se pueden presentar en esa función motora de los párpados. Los párpados, desde luego, funcionan gracias a esa estimulación motora que proporciona el nervio facial, el séptimo nervio del cráneo, y que van a permitir también cumplir con este mecanismo protector, este mecanismo que también ayuda a la distribución de la lágrima. Entonces, una vez que observamos a este paciente detenidamente y de frente, podemos ir observando que también existe una simetría en el movimiento. No solo tenemos que ver si el movimiento es simétrico, también tendríamos que detallar el aspecto del tono, es decir, la intensidad con la que se da ese movimiento palpebral, y pues aspectos como incluso podría ser la frecuencia de parpadeo, que se habla en algunas bibliografías que puede variar de 5 a 10 parpadeos por minuto en el perro y de 5 a 10 parpadeos por 5 minutos en el gato. Particularidad del gato de tener una menor frecuencia de parpadeo si se compara con el perro. Pues esto también es muy importante porque pueden existir, desde luego, alteraciones en esa superficie ocular por un mal movimiento palpebral. Y aquí lo podemos ir corroborando. Este mismo paciente, como al estimular la porción medial de los párpados, no hay ningún movimiento distinto a lo que se puede observar en el lado contrario, ¿sí? Entonces, es una manera en la que podríamos también ir delimitando las lesiones, y posteriormente queda averiguar por qué se está generando esto. Aquí se trataba de una condición que se generaba también por una otitis interna, y que igual pruebas diagnósticas nos pueden ir orientando para saber y ubicar las lesiones. Aquí podemos ver que ese mismo paciente, al estimular la sensibilidad corneal, hay un movimiento limitado de los párpados, pero hay un hundimiento del ojo que a su vez hace que el tercer párpado de manera pasiva pueda también exponerse en cada momento que se toca esa superficie corneal. Muy bien, pues esto es lo que quería comentar, y no sé si existe alguna pregunta, estaré al pendiente también. Adelante, doctor Luis Fernando. Agradecemos mucho su brillante plática, doctor Quiroz, y ahora, si usted nos lo permite, procederé a leer algunas preguntas de la audiencia. Adelante, doctor. Muchas gracias. Nos pregunta uno de nuestros asistentes, ¿cómo diferencia arterias de venas en el fondo de ojo? En el caso del fondo ocular, sabemos que el patrón vascular es un patrón holoangiótico. En realidad es un patrón en donde tiene la característica de que los vasos se originan prácticamente en la zona del disco óptico y se van a extender hacia todo el fondo ocular. Se habla de que son alrededor de 15 a 20 arterias y de 3 a 4 venas. La diferencia entre las arterias y las venas es que normalmente las venas son de mayor calibre, son más rectas, también tienen un tono un poco más oscuro en el color rojo, mientras que las arterias son de menor calibre, más tortuosas también por la misma presión que tienen que soportar, tienen un rojo mucho más vivaz también por el tipo de sangre que contienen, ¿sí? Arterial. Y bueno, esa es la manera en la que podríamos distinguir estas
estos vasos sanguíneos. Muchas gracias, doctor. Otra pregunta. ¿Cómo se llama el aparato que emite la luz roja y azul con diferente longitud de onda? Se llama Melan 100, es un aparato que estandariza la emisión de la luz, tanto de 630 nanómetros como de 480 nanómetros. ¿Sí? Melan 100 se llama. Gracias, doctor. ¿Por qué un mayor tiempo de recuperación implica un síndrome de Horner de menor grado? Es un tanto interesante porque hablando de la prueba que comentaba diagnóstica a través del uso del simpatomimético directo, el fármaco alcanzaría muy lentamente a llegar a esa zona donde está el déficit simpático. Mientras que si en este caso el daño está más cerca al ojo, más cerca a la superficie ocular donde nosotros colocamos la gotita, la respuesta es mucho más rápida. Puede ocurrir que incluso, como mencionaba hace un momento, pasen en un daño central, en un daño de primer orden, varios minutos, 40, 60 minutos, y el fármaco no genere esa respuesta como la veríamos si fuera mucho más craneal la lesión. Es por la distancia que tiene que, en este caso, alcanzar el fármaco para poder ejercer el efecto. Muchas gracias, doctor. Nos dice otro de nuestros asistentes. Al hablar del síndrome de Horner del segundo orden, ¿se puede decir que están involucradas la neurona motora baja? Aquí hablamos totalmente de una porción autónoma. Cuando hablamos de un síndrome de Horner, no hablamos específicamente de la función motora, sino de esa porción autónoma influenciada por el sistema nervioso en su porción simpática. Entonces, esto es importante resaltar porque es totalmente una estimulación autónoma, distinto a lo que podría darse en una alteración motora. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Muy interesante su plática. Me gustaría saber si existen tratamientos para mejorar la pérdida de visión. Creo que está bastante abierta. ¿Qué nos puede decir, doctor? Sí, tendríamos que ver por qué se está generando esa alteración visual, qué porción específicamente de la vía visual se está afectando y sobre todo cuál es la etiología, considerando que en este caso el objetivo de esta exploración neurooftálmica tiene un propósito muy particular, que es, desde luego, primero corroborar que hay un daño neurológico, pero también buscando localizar dónde se encuentra ese daño neurológico. Muchas veces podemos también a la vez ir definiendo la magnitud del daño neurológico, pero lo que siempre tenemos que buscar es desde luego llegar a una etiología, es decir, ¿qué generó el daño neurológico? Entonces, pensando en un problema de déficit visual o pérdida de la visión, involucra todo ese abordaje inicial en una buena historia, una buena evaluación clínica y desde luego de pruebas diagnósticas complementarias. Muchas gracias, doctor. Una siguiente pregunta. En caso de una apoptosis, ¿existe algún problema neurooftalmológico? No escuché esa pregunta, perdón, si me la puede nuevamente repetir, doctor. Con mucho gusto. En caso de una apoptosis, ¿existe algún problema neurooftalmológico? No sé a qué se refiere con apoptosis. Sí, no sé si será proptosis más bien. Tal vez proptosis, pero está escrito apoptosis. Sí, porque sabiendo que la apoptosis es la muerte celular programada, yo desde luego podría sí estar asociado un problema degenerativo en la retina
y que se manifieste con problemas visuales. Si es que a lo que se refiere, ¿sí? Entonces sí podrían existir procesos de degeneración que afecten a fotorreceptores y que a su vez también se manifiesten clínicamente con disminución o alteraciones visuales. Gracias. ¿Cómo podemos diferenciar si es ceguera oftalmológica o ceguera neurológica? Por ejemplo, cerebelar o del quiasma óptico, en cuanto a la evaluación del reflejo pupilar o palpebral. Bueno, en este caso el reflejo pupilar, como mencioné, nos evalúa parcialmente la vía visual, es decir, nos puede ayudar a evaluar la vía aferente que corresponde a la retina, nervio óptico, quiasma óptico y una porción del tracto. Pueden existir daños, por ejemplo, en la retina de un ojo, en donde ese ojo, a pesar de que lo estimulemos con la luz, no va a tener una percepción de esa luz, no va a generar un estímulo nervioso y por consecuencia no va a provocar que se genere esa respuesta eferente de contraer la pupila. Entonces, esta forma de orientarnos puede ser también un abordaje inicial. Puede ocurrir que un daño se genere en el nervio, en el quiasma óptico, y entonces esa vía aferente, tanto de los dos ojos, se vea bloqueada. La percepción y el estímulo nervioso que generaría la luz se bloquea completamente y ahí tendríamos una ausencia de reflejos pupilares bilateral, por ejemplo. Entonces, así podríamos ir orientándonos para poder, con este reflejo pupilar, ir abordando desde luego la visión. Pero como mencioné, también es muy importante hacer esas pruebas de visión complementarias. Desde el punto de vista clínico, esa prueba de respuesta a la amenaza, esa prueba de colocación visual, la prueba de seguimiento, ¿sí? La prueba también de ubicación, son pruebas que también nos podrían ayudar a complementar esta evaluación visual o incluso también ya estudios de electrodiagnóstico. Muchas gracias. En el caso de cambios en el nervio óptico, ¿la manifestación es ipsilateral a la lesión? Manifestaciones en el nervio óptico, sí. Si se daña el nervio óptico de un lado, la ausencia de visión estaría específicamente afectando a ese mismo lado. La ausencia de reflejo pupilar directo también estaría afectando a ese mismo lado. Gracias. En el caso de los pacientes con atrofia progresiva de la retina, además de las evaluaciones sensitivas, ¿recomienda alguna otra evaluación neurooftálmica? En pacientes con problemas de degeneración de retina, como veíamos, hacer ese abordaje inicial clínico junto con la evaluación de reflejos pupilares, incluso también los cromáticos, o se podría también evaluar con la evaluación de una electroretinografía. Podrían ser métodos que nos ayuden a identificar esa alteración en la retina por un proceso degenerativo. Muchas gracias, doctor. Esas serían todas las preguntas, tanto en Zoom como en YouTube. Doctor, le agradecemos muchísimo su generosidad por compartir con nosotros su tiempo y, por supuesto, un poquito de lo muchísimo que usted sabe, no solo de la medicina y cirugía en el área de pequeñas especies en general, sino de la oftalmología veterinaria en particular. Muchísimas gracias. Agradezco mucho, doctor, desde luego a la academia por la invitación. Y bueno, pues muchas gracias a todos también por su atención. Allí estaban mis datos, mi correo electrónico. Si en algún momento dado existe algún comentario, duda, algo que pudiera haber quedado también pendiente, con todo gusto estaré también al tanto. Muchas gracias a todos.
Muchísimas gracias, doctor. Así pues, llegamos al final de esta sesión. Damos a todos ustedes las gracias por su valiosa participación. Los invitamos a nuestra próxima sesión que se llevará a cabo el día 17 de agosto y que consistirá en una videoconferencia en conmemoración del Día del Médico Veterinario con el tema Pandemia de la COVID-19, aportaciones de la medicina veterinaria. En la página web y en las redes sociales de la Academia Veterinaria Mexicana encontrarán más información. Muchísimas gracias a todos por su asistencia y muy buenas noches.